Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todas y a todos por su puntualidad. Voy a dar la bienvenida a la doctora Dolores. Voy a hacer primero una breve recapitulación de lo que ha sido este proyecto. Este es el 11º seminario del proyecto México-Colombia y se titula Campylobacter, manifestaciones clínicas y tratamiento, a cargo de la doctora María Dolores Niembro Martínez, que es coordinadora general del Programa de Administración y Gestión de Antimicrobianos del Departamento de Infectología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Mi nombre es Fabiola Hernández, soy encargada del área de secuenciación y bioinformática del Centro Nacional de Referencia de Inocuidad y Bioseguridad Agroalimentaria del CENACICA, aquí en México, y a nombre de mi directora, la química Mayren Zamora Nava, y del maestro Leandro David Soriano García, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, les doy nuevamente la más cordial bienvenida. En esta ocasión, como les decía, ya en noviembre, ya celebrando el Día de Muertos casi casi, nos reúne esta 11ª emisión de la que ustedes conocen bien, una serie de seminarios que organizamos en el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica, suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia, particularmente en lo correspondiente al Programa Bilateral de Cooperación para el bienio 2024-2026, establecido entre ambos países. Quienes nos han favorecido con su asistencia y han dado seguimiento al proyecto saben que gracias al apoyo y coordinación conjunta de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, como parte de este portafolio de proyectos del periodo referido, fue aprobado el proyecto 3, denominado Uso de secuenciación de genoma completo y análisis bioinformático como herramientas para la vigilancia de Campylobacter en la cadena de producción de animales de abasto, impacto en la salud pública y el comercio en América Latina. El objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades analíticas de las dos naciones requeridas para la identificación y caracterización de Campylobacter, que ha sido un patógeno que en estos últimos tiempos ha tomado gran y particular relevancia en la salud pública y en la inocuidad de la producción agroalimentaria. Ustedes bien saben, deseamos generar, promover, hacer crecer este espacio de intercambio de conocimientos y experiencias para poder fortalecer nuestros sistemas de vigilancia y tomar acciones basadas en evidencia científica que, por supuesto, sea confiable. Estamos muy satisfechas y satisfechos por el resultado que hemos logrado y que hemos podido documentar del impacto que esta serie de seminarios ha tenido hasta el momento. Ya estamos por concluir. Pero hasta este momento, bueno, de manera simultánea, conectados, se han reunido hasta 143 asistentes pertenecientes de 87 instituciones de hasta 22 países, todo América Latina. También tenemos participación de España, también tenemos participación de Estados Unidos. Y bueno, dado que todos los seminarios previos han sido socializados y se van a socializar la totalidad de esta serie, en el micrositio que desde el Senacica generamos exprofeso para este proyecto, pues el impacto se ha multiplicado. Les invitamos a difundir la grabación de las charlas previas que se encuentran en YouTube, en el canal del Senacica, a que dejen ahí sus comentarios y por supuesto a que lo compartan, a que le den like también. Eso nos ayudaría mucho. Acaban de poner ahorita en el chat. También si en el chat nos pueden comentar desde dónde se están conectando, desde qué institución, desde qué país, eso nos permitirá tener una idea ahorita en tiempo real de que estamos teniendo este seminario, de hasta dónde está llegando esta plática. Bueno, pues en esta ocasión nos acompaña la doctora, como ya les dije, María Dolores Niembro Martínez. Ella estudió medicina general en la Universidad de Anáhuac Poniente, estudió medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, infectología en el mismo instituto. Obtuvo un grado de maestría en Ciencias Médicas por la UNAM, graduada con mención honorífica. Es médica adscrita al Departamento de Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y
actualmente coordinadora general del Programa de Administración y Gestión de Antimicrobianos de este mismo instituto. Asimismo, es una investigadora que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, doctora Dolores, es un gusto estar aquí. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en este proyecto. Lo comentábamos antes de comenzar la grabación. Es un proyecto que estamos, donde estamos interesados en observar a Campylobacter desde sus múltiples facetas. Hemos visto ya pláticas muy técnicas sobre su aislamiento, sobre su cultivo, sobre los mecanismos en que causa enfermedad, sobre las prácticas que permiten reducir su presencia en los alimentos de origen animal. Y bueno, en esta ocasión vemos la parte clínica que será muy enriquecedora para todos nosotros. Les invitamos a que después de que la doctora termine su plática o durante la plática puede ser que escriban sus dudas en el chat, sus comentarios, para que después, bueno, se favorezca el intercambio. Recuerden que aquí estamos para platicar, para aprender de manera conjunta. Y bueno, gracias a todos estos ponentes de lujo que son generosos con su tiempo, con compartir sus experiencias. Y pues no digo nada más. Adelante, doctora, el micrófono es suyo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Agradezco a Senacica y al Instituto Nacional de Salud de Colombia por la amable invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir ya la pantalla. Me dicen si se ve. Deben de ver ya la presentación. Se ve bien, doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. El tema que hoy vamos a ver es Campylobacter, manifestaciones clínicas y tratamiento. Yo soy infectóloga de adultos, entonces desde ese punto de vista es que haré todos los comentarios. Y bueno, empezando con epidemiología global, sabemos que alrededor de 1.5 millones de casos anuales en Estados Unidos se presentan por Campylobacter y el impacto económico pues es bastante alto, hasta 6.8 mil millones de dólares. En Europa representa más del 60% de todas las zoonosis reportadas y en niños menores de 5 años representan hasta el 13% de los casos en Europa. Las vías de transmisión, la más importante es el consumo de carne de aves mal cocidas, y como lo vamos a ver más adelante en detalle, pero también hay otras formas de transmisión como la leche no pasteurizada o lácteos no pasteurizados que se contaminan con las heces de animales infectados o el agua contaminada o contaminación cruzada en cocinas, ¿no? Es importante señalar que la dosis infectiva es notablemente baja. Hay reportes de hasta 500 unidades formadoras de colonias son suficientes para causar la enfermedad. Entonces, en realidad, no se necesita tanta carga bacteriana para afectar al humano. Hablando un poco de las características microbiológicas, sabemos que el Campylobacter es una bacteria microaerofílica, gram negativa, de forma helicoidal, característica, y que habita en el tracto gastrointestinal de múltiples especies animales. Campylobacter jejuni es la especie más común, seguida de Campylobacter coli, esto hablando de patogenicidad en los humanos, y Campylobacter fetus lo vamos a ver más asociado a casos de bacteriemia. Es la principal causa de etiología de gastroenteritis a nivel mundial y la bacteriemia, si bien es rara, afortunadamente es menos del 1% de los casos, pero vamos a ver que puede llegar a desarrollar complicaciones graves, ¿no? Según datos de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, fíjense, esto me sorprendió, hasta el 31% de los canales de pollo refrigeradas en mataderos resultaron positivas a Campylobacter. Y bueno, la transmisión ocurre predominantemente por consumo de estas aves contaminadas, ¿no? Que era lo que ya mencionábamos. Y fíjense, la prevalencia en productos cárnicos se ha reportado en carne fresca de pavo cerca del 13%, en carne fresca de pollo cerca del 11%, y bueno, también puede haber colonización asintomática en aves de corral. En cuanto a las características termofílicas, la bacteria crece óptimamente entre los 37 y los 42 grados, se adapta al hospedero aviar sobre todo, es un microorganismo fastidioso, microaerofílico, y bueno, aquí les pongo el resumen de los grupos filogenéticos de Campylobacter, agrupados
Campylobacter jejuni, Lari, y bueno, los vemos acá adelante. Y bueno, vienen todas las especies y les puse, bueno, todos los diferentes animales que se han relacionado como huéspedes, ¿no? Sobre todo es las aves, el ganado, pero bueno, puede haber muchos huéspedes en los cuales se pueden estar colonizando de estos microorganismos o infectando. En cuanto a la incidencia, vemos en los humanos un patrón bimodal, dos picos característicos. El primer pico es en niños preescolares menores de 5 años, sobre todo pues por una mayor exposición ambiental y práctica de higienes inadecuadas. Y el segundo pico lo vemos en adultos jóvenes, sobre todo asociado a hábitos alimentarios y viajes a áreas endémicas. Vamos a ver también algunos picos en adultos arriba de 50 años, pero bueno, esto es lo característico. Y bueno, la transmisión y los reservorios ambientales, lo que les decía, las aves de corral constituyen el reservorio primario y la transmisión ocurre sobre todo por consumir esta carne contaminada, cruda o mal cocida. O sea, por eso el pollo siempre se tiene que cocinar bien, o sea, no se come crudo, por leche no pasteurizada o agua no tratada, ¿no? O contacto directo con animales infectados. En cuanto a los factores de virulencia, muy superficialmente, pero bueno, para ubicar también, porque esto luego lo vamos a ver en tratamiento, en grandes rasgos agrupar estos mecanismos de virulencia en 4 grupos, unos asociados a la motilidad, otros asociados a la adhesión y la translocación, otros asociados a la invasión y otro, el biofilm que le permite sobrevivir a la bacteria, ¿no? Hablando de la motilidad del aparato flagelar y las proteínas transductoras permiten atravesar la capa de la mucosa intestinal. En cuanto a adhesión y translocación, pues bueno, también tiene ciertas proteínas que así lo permiten y permiten la invasión epitelial y, y bueno, que pueden evadir también el sistema inmune y la persistencia a través de biopelículas y vacuolas intracelulares que le permiten a la bacteria la supervivencia. Entonces, digamos que tiene todo un aparato que le permite infectar a su huésped y, por otro lado, pues la respuesta inmune que tenemos es, por un lado, el reconocimiento de lipoligosacáridos, se detectan por las células dendríticas, por los macrófagos, y se empieza toda una cascada proinflamatoria, ¿no? Hay un reclutamiento masivo de neutrófilos, de linfocitos T, y pues se generan todos estos mediadores inflamatorios, se liberan citocinas y se intensifica esta respuesta inflamatoria y concomitantemente pues daño celular, ¿no? Entonces, pues este esquema es lo que por un lado muestra cómo pues se adhiere la bacteria, atraviesa la celular, invade, ¿no? Y cómo se permite mantener y cómo, por otro lado, pues toda la respuesta inmune que nuestro cuerpo empieza a montar para tratar pues de controlar a la infección. Ahora sí, entrando un poco ya a las manifestaciones clínicas, el espectro de presentación pues es muy amplio. Hablando del periodo de incubación, generalmente es entre 2 y 5 días, hay hasta 10 días reportados. Puede empezar con una fase asintomática, puede haber colonización bacteriana, que se mantiene activa en el intestino delgado, pero bueno, empieza después la fase aguda entre 1 y 7 días. Característicamente el cuadro más frecuente es que de una gastroenteritis con diarrea acuosa y o sanguinolenta. El paciente se puede quejar de dolor abdominal tipo cólico asociado a fiebre, a náusea, a vómito, y la severidad es variable dependiendo mucho de las características del huésped, ¿no? De su estado de inmunidad. Se suele resolver en 1 o 2 semanas y hay una mejoría gradual de síntomas en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Puede persistir las molestias abdominales leves en algunos días y en algunos pacientes y bueno, hay algunas complicaciones postinfecciosas que vamos a ver a detalle, como el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Miller-Fisher, artritis reactiva, síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Entonces, hablando de las manifestaciones gastrointestinales, bueno, lo que les decía es la más frecuente y el paciente pues sí se queja de diarrea, dolor, fiebre, a veces las evacuaciones con sangre, con moco y puede durar hasta más de 7 días, ¿no?
Las complicaciones sistémicas, como lo vimos, la bacteriemia, si bien es muy raro, menos del 1%, suele presentarse. Y bueno, pueden dar infecciones muy graves. Esto lo vamos a ver a detalle de un artículo publicado en CID de los franceses. Pero bueno, puede dar afecciones muy severas y la severidad de la enteritis inicial se correlaciona significativamente con el riesgo de las secuelas postinfecciosas, ¿no? Que estamos hablando de estas, ¿no? De las neurológicas, de la artritis, y que generalmente aparecen semanas o meses después de la infección intestinal. Un poco hablando de la fisiopatología de la parte gastrointestinal, pues los sitios de infección, sobre todo es yeyuno e íleon, eso es como donde más se afecta el intestino delgado. Colon puede afectarse de manera secundaria, invade la lámina propia y bueno, está esta quimiotaxis que ya hablábamos de leucocitos, ¿no? Y bueno, la invasión a la lámina propia, la quimiotaxis son los mecanismos más importantes. Empieza con esta afección al intestino, con características ya del Campylobacter, de sangre, moco, y este compromiso que a veces pasa con los pacientes de la barrera ácido gástrica en el estómago, pues promueve la colonización por este patógeno y bueno, el cuadro, digamos que alcanza su máxima expresión en las primeras 24-48 horas desde el inicio. Eh, es frecuente como afecta la yeyuno ileón, puede aparentar un cuadro de pseudoapendicitis y a veces se confunde con la clínica porque el paciente llega con inflamación justo en el cuadrante inferior derecho del abdomen, justo también pegado a donde está el apéndice, pero digamos que afecta el ileón terminal y bueno, puede simular este cuadro de apendicitis y sobre todo cuando el paciente pues no tiene un cuadro florido de diarrea. Eso es como también de las cosas a considerar cuando llega un paciente con dolor a ese nivel. Otro cuadro que también, aunque es raro, puede dar un cuadro de colecistitis, sobre todo en pacientes que tienen colelitiasis o neoplasias. La vía de diseminación es hematógena y por reflujo del colecisto duodenal y traslocación bacteriana, ¿no? Entonces también a veces podemos ver estos cuadros, pero les digo, es raro, pero puede llegar a manifestarse. Un reporte de Estados Unidos sobre el perfil epidemiológico de casos. En ese país, bueno, la mediana de edad era de 40 años, sobre todo bueno, muy similar, pero un poquito más en los hombres, en blancos no hispanos y el 17% reportó viajes internacionales, ¿no? Lo más frecuente, como decíamos, es Campylobacter jejuni, seguido por Campylobacter coli, y en ese país, bueno, lo principal, como en general, es las manifestaciones gastrointestinales, diarrea, seguido por fiebre. Ahora, este esquema me gustó mucho porque muestra pues esto que estamos hablando, ¿no? La principal manifestación es esta enterocolitis, puede haber afección a la vesícula, puede haber esta pseudoapendicitis y cuando pasa estos datos de bacteriemia, pues entonces puede afectar a otros órganos, ¿no? Y cuadros muy severos como meningitis, miocarditis, osteomielitis, endocarditis incluso. Y estos cuadros ya crónicos que se presentan semanas después por mimetismo molecular, ¿no? Que esto siempre pues, es súper interesante, como ciertas moléculas de la bacteria se parecen a ciertas moléculas de los nervios, por ejemplo, en este caso, y puede provocar, o de las articulaciones, y produce estos síndromes neurológicos o artritis reactiva. Entonces, hablando de manifestaciones extraintestinales, pues bueno, tenemos la osteomielitis, que si bien es una complicación poco frecuente, pero donde afecta sobre todo es a nivel vertebral, en la columna vertebral, sobre todo se ve en pacientes inmunocomprometidos, aunque también lo hemos visto en casos inmunocompetentes, ¿no? Otra manifestación extraintestinal son meningitis, también raro, pero sobre todo en pacientes vulnerables, como neonatos o pacientes ya con alguna alteración neurológica subyacente, y la afectación cardíaca, que por suerte es extremadamente rara, pero puede haber datos de miocarditis, sobre todo en hombres jóvenes, es donde más se ha reportado, que aquí sin factores predisponentes, aunque el pronóstico generalmente es favorable y generalmente se asocia como a infección viral, o sea, como que sospechan que es una coinfección y que por eso se manifiesta así, ¿no? Y bueno, obviamente, pues estos no son tan fáciles los diagnósticos, sí requiere una alta sospecha como para estar pensando y ver el cuadro, ¿no?
Lo que les decía, las endocarditis, vamos a entrar más a detalle en esto, pero hay afección valvular cardíaca, requiere tratamiento prolongado, puede requerir cirugía y son infecciones bien graves. Puede haber afección a un aneurisma que se infecta y bueno, lo que ya decíamos, ¿no? De osteomielitis y artritis, que hay infección articular que puede causar daño estructural permanente. Estas artritis sépticas son una urgencia en infectología y hay que actuar muy rápido para tratar de evitar las secuelas permanentes. Entrando un poco a la afección neurológica, sabemos que puede dar síndrome de Guillain-Barré, esta polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Fíjense, hasta el 30% de los casos, de todos los casos con síndrome de Guillain-Barré, tienen el antecedente de haber tenido una infección por Campylobacter, ¿no? Entonces, esto es como, hay que considerarlo, ¿no? O sea, hacer como esa semiología de ver cuando te llega un paciente así, interrogar y decir, oiga, usted en las semanas anteriores no tuvo un cuadro de gastrointestinal, y bueno, hasta el 30% de los casos se reporta. Estos síntomas neurológicos aparecen entre 10 días y hasta 3 semanas después del inicio de la diarrea. Y la patogénesis es lo que les decía, ¿no? Este mimetismo molecular, se parecen los antígenos de los oligosacáridos de superficie de la bacteria a los gangliósidos de la mielina. Entonces, digamos que este daño pues, es mediado por complemento y se activan macrófagos por TNF-alfa y daño oxidativo, y entonces empieza a haber este daño a nivel de los nervios. Sobre todo se ha asociado a los serotipos HS19 y HS41, esos son los que más se han asociado con este cuadro posterior. Afortunadamente, vean la incidencia pues de 0.25 a 0.65 casos por cada 1000 infecciones, pero bueno, sí nos toca verlo en la clínica, sí pasa, y sí, pues hay que estar como con esto, esta consideración, sobre todo en pacientes que muchas veces se resolvió el cuadro gastrointestinal y luego empiezan con estos síntomas, ¿no? Los pacientes se van a manifestar con una debilidad muscular ascendente, eso es lo típico de Guillain-Barré, hay arreflexia, es una parálisis flácida, y puede ser potencialmente fatal por este compromiso respiratorio, ¿no? Nosotros justamente nos tocó un paciente así en la clínica, una señora que había tenido este cuadro de diarrea por Campylobacter y acabó en la terapia intensiva justamente por este compromiso respiratorio, fue necesario intubarla, afortunadamente pues la paciente salió adelante y se recuperó muy bien, pero pues sí puede llegar a ser un cuadro muy grave, ¿no? Y hay subtipos clínicos, esta polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda es el predominante y esta neuropatía axonal motor aguda. Hay otra manifestación que es el síndrome de Miller-Fisher. La tríada clásica es de oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. También mediada por anticuerpos, ¿no? Se forman anticuerpos IgG contra los gangliósidos y estos gangliósidos pues, se presentan en la mielina de los nervios craneales y por eso la afectación más clásica, ¿no? Los serotipos en este caso son el HC2 y el HC4 y son los más asociados. Estos anticuerpos antigangliósidos son altamente específicos y se detectan en el 90% de los casos. Entonces, pues sí, siempre tener en consideración esto, obviamente, pues el diagnóstico requiere otra vez alta sospecha. Campylobacter es de los principales factores predisponentes a la parálisis unilateral del nervio oculomotor, entonces la manifestación que pudiera pues levantar las sospechas. El pronóstico generalmente es favorable y se recupera en la mayoría de los casos, ¿no? Aunque pueden requerir, como les decía, pues soporte ventilatorio. Hablando ya de la artritis reactiva, el síndrome de Reiter, como se conocía, bueno, no es específico de Campylobacter, pero también es una respuesta autoinmune mediada por linfocitos T. Y otra vez, es una reacción cruzada de los antígenos bacterianos y las proteínas articulares en el huésped, ¿no? Entonces, también ocurre de 1 a 4 semanas después de la infección. Las manifestaciones, en este caso, va a ser oligoartritis asimétrica, generalmente afecta extremidades inferiores, sobre todo tobillos y rodillas, y puede acompañarse pues de afección extrasarticulares como uveitis o uretritis, que es como lo típico que siempre aprendemos en la escuela de medicina, ¿no? De artritis, uveitis y uretritis, como el síndrome de Reiter. La mayoría de los casos se resuelven, aunque fíjense, pueden tardar hasta un año casi,
y bueno, pueden desarrollar artritis crónica hasta el 20%. La asociación con HLA-B27 es de mayor riesgo de cronicidad. Y bueno, se define así, ¿no? Es una espondiloartropatía seronegativa desencadenada por infecciones gastrointestinales, ¿no? Los patógenos asociados, principalmente Campylobacter jejuni, pero vean, hay otras bacterias como Escherichia coli, lao 157H7, Salmonella, Shigella, Yersinia, también se pueden asociar con este cuadro. Y bueno, lo que le decíamos es, puede ser monoarticular o afectación de oligo o poliarticular, y de los miembros inferiores, sobre todo rodillas o tobillos. Y bueno, es esto. Ahora, quiero entrar a este tema de la bacteremia, o sea, en general, a grandes rasgos, estas son las manifestaciones, pero quise adentrarme a esto porque me parece muy importante, sobre todo porque, aunque es raro, tiene importantes consecuencias para el paciente y del pronóstico. Entonces, este estudio se publicó en la revista CID, en Clinical Infectious Diseases, en el 2022. Es un estudio que evaluó desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2019, participaron 37 hospitales franceses en la red de vigilancia, un centro nacional de referencia. Se incluyeron, fíjense, 592 pacientes con bacteremia por Campylobacter, o sea, así fue bastante en el transcurso de 5 años. Y bueno, el objetivo de este estudio era analizar las características clínicas, los factores pronóstico y la resistencia antimicrobiana, que eso es muy importante. Entonces, esta es la distribución de las especies entre estos pacientes de 592 casos. El principal fue Campylobacter jejuni, y en esto, bueno, seguido en este caso por Campylobacter fetus, que vamos a ver que cuando hablamos de bacteremia, como se los mencionaba al principio de la plática, fetus es de los que se asocian sobre todo a bacteremia, y bueno, otras especies, ¿no? Coli y otras especies. De estas especies, bueno, pues aquí nos hacen la descripción de todas las especies que se asociaron, pero bueno, es el menor de los casos. Entonces, ¿cómo eran los pacientes que se afectaron por estas bacteremias por Campylobacter? Bueno, la mediana de edad era de 68 años, adultos mayores, la mayoría eran de sexo masculino, y bueno, hubo 27 pacientes menores de 15 años que también se afectaron, pero bueno, la mayoría eran adultos, hombres, adultos mayores. ¿Qué condiciones tenían estos pacientes que presentaron bacteriemias? Pues el 43% tenían algún tipo de inmunodeficiencia, el 23% algún tipo de neoplasia sólida, cáncer hematológico en el 25% y diabetes. Entonces, la mayoría de los pacientes, pues sí tenían una condición que les predisponía, ¿no? Y además de enfermedad hepática crónica, insuficiencia renal, trasplante de órgano. Y en cuanto a la inmunosupresión, bueno, vieron que 81 pacientes tenían hipogamaglobulinemia, como se asocia a algunos fármacos inmunosupresores o algunas enfermedades que los inmunodeprimen. Algunos pacientes, menos del 5%, pero bueno, había pacientes con trasplante de órganos, sobre todo de riñón, en menor medida trasplantes de células madre, y casi el 20% recibieron algún tipo de, bueno, de esteroides, 30% otras terapias como quimio, como anti-CD20, como el rituximab. Y bueno, ahora analizaron cómo fue la presentación clínica por especie. Entonces, jejuni coli se asoció sobre todo a inmunodeficiencia, a hipogamaglobulinemias, y los pacientes se manifestaban con fiebre y síntomas gastrointestinales, ¿no? 57% tuvieron diarrea. Y comparada con fetus, que afectaba sobre todo a pacientes de mayor edad, los síntomas gastrointestinales eran menos frecuentes, tuvieron casos de celulitis y digamos que se manifestaba con causas, localizaciones extraintestinales, ¿no? La mayoría de los pacientes llegó con fiebre, ese fue el síntoma más frecuente. La diarrea en el 40% de los casos, como vimos, sobre todo asociado a Campylobacter jejuni, dolor abdominal y algunos pacientes con choque séptico, ¿no? El 7% de los pacientes. Ahora, localizaciones secundarias, ¿no? Que vimos que se asocia más con fetus, 13% con una localización secundaria, y vean, ¿no? ¿Dónde se manifestó? Sobre todo endocarditis, sobre todo en válvula aórtica protésica, infecciones vasculares, sobre todo afección de la aorta, como lo vamos a ver más adelante, aneurismas, injertos vasculares,
afección en huesos, ¿no? Espondilodicitis, prótesis afectadas, artritis y afección de líquido de ascitis en menores casos. Ahora, hablando un poco a detalle de las infecciones endovasculares, lo que les decía, ¿no? Sobre todo afección de la aorta, 8 casos tenían un aneurisma preexistente y otros tenían un injerto vascular. Entonces, imaginarán lo grave de esta situación. Generalmente estos pacientes que se afectan los injertos vasculares, pues muchas veces lo que se requiere es retirar ese injerto y poner uno nuevo. Entonces, pues sí son afecciones muy, muy graves con alta mortalidad. Fetus tiene esta afinidad por estructuras vasculares, por material protésico y se recomienda que cuando tenemos este fetus en sangre, hacer un ecocardiograma transtorácico de manera sistemática y un angiotac en pacientes con injertos vasculares. En cuanto a las infecciones osteoarticulares de estos pacientes, bueno, como ya veíamos, espondilodicitis, afección de pacientes en prótesis de cadera, que otra vez esto también pues representa mucha mortalidad porque generalmente estas prótesis de cadera se tienen que retirar, se les deja al paciente con un espaciador, se deja antibiótico por muchas semanas o a veces meses y luego se pone una segunda prótesis en un segundo momento quirúrgico. Y bueno, pues sí, es bastante devastador estas infecciones cuando afectan las prótesis. Y bueno, el 33% pues sí tenían sobre todo afección, les digo, a un material protésico que hace sugestivo de que esta bacteria pues le gusta irse a pegar a los materiales protésicos, ¿no? Y bueno, vieron también, interesantemente, coinfecciones con otras bacterias, la mayoría con enterobacterales, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, un tercio de los casos con estreptococos y el menor de los casos con bacilos gram negativos no fermentadores y Staphylococcus, afortunadamente, que bueno, también es una bacteria que sabemos que pues es altamente agresiva, ¿no? Cuando afecta. Y bueno, generalmente los pacientes que presentaban estas coinfecciones, sobre todo eran neutropénicos, y bueno, las que más presentaron coinfecciones pues, fue fetus y Jeruny, Campylobacter jejuni. ¿Cómo se hizo el diagnóstico en estos pacientes? La mayoría con hemocultivos, el tiempo de positividad 54 horas, o sea, como 2 días y cachito, empezaron a pitar los hemocultivos. El copro también se vio positivo en el 57% de las muestras disponibles de pacientes que tenían síntomas gastrointestinales, obviamente. La identificación en este estudio fue aprovechando el Malditov y el antibiograma, bueno, según las guías europeas para esto. Ahora, hablando del perfil de resistencia, y esto es algo que, bueno, tiene que ver ahora, como estamos ya todos muy metidos en lo de la resistencia a los antimicrobianos, Campylobacter no se queda fuera. Vean cómo la resistencia global casi alcanza el 60% de la resistencia a quinolonas. Por eso quinolonas no es de primera línea, porque ya en muchas partes del mundo la resistencia a quinolonas es bastante alta. Amoxicilina en este estudio 25%, pero hablando de Campylobacter coli puede alcanzar hasta el 60%, la eritromicina 4% y otra vez Campylobacter coli significativamente más resistente y gentamicina pues muy, muy baja la resistencia. Bueno, ninguna aquí como comentario, en el artículo ponen que ninguna cepa fue resistente a imipenem y la resistencia a los macrólidos, como vamos a ver, acitromicina es como el fármaco de elección, sobre todo en temas gastrointestinales, pero bueno, la resistencia en Campylobacter coli, específicamente en este estudio, fue del 23%, ¿no? Entonces, se sugiere que, sobre todo si es posible, sobre todo en infecciones graves, ¿no? Que comprometan la vida en pacientes inmunosuprimidos, puedas confirmar la sensibilidad a macrólidos, sobre todo en estos cuadros muy particulares, y si es posible para el laboratorio hacerlo. Afortunadamente, los desenlaces a 30 días fue la mayoría de los pacientes sobrevivieron sin recaída, el 84%. La mortalidad en este estudio es del 11.7%. Revisé otro estudio japonés en el que la mortalidad, pues prácticamente no se les murió nadie, pero bueno, no eran cuadros tan severos como estos de enfermedad por hemocultivos y endovascular y endocarditis, y la tasa de recaída fue del 3%. El 77%, ojo, aquí señalan importantemente
que la mayoría de los pacientes, casi el 80%, recibió tratamiento antibiótico apropiado, ¿no? Esto se asoció significativamente a la reducción en mortalidad, como la mayoría de los casos en infectología. O sea, el iniciar, sobre todo cuando son casos bien graves, es vital que no te tardes en empezar un tratamiento empírico, generalmente es empírico, adecuado, porque este retraso sabemos que se asocia con aumento en la mortalidad, incluso si el retraso es de horas. Entonces, es bien importante que pues se tenga la sospecha y que se conozca sobre todo pues la epidemiología y tratar de empezar antibióticos pues que sepas que puedan tener buena cobertura y ya después ajustarlos con base a los antibiogramas si es que se tienen disponibles. Entonces, fíjense, estos son los factores de riesgo asociados a mortalidad. El tratamiento apropiado disminuyó la mortalidad, ¿no? O sea, fue un factor protector, pero el ser hombre, ese sí se asocia a mayor mortalidad y tener descompensación hepática también fue un tiempo, un factor asociado, ¿no? Bueno, y bueno, ¿qué se les dio a estos pacientes? El 68.8% de los pacientes tuvieron monoterapia, se les daba amoxicilina, amoxiclavo, carbapenémicos, la mayoría. 30% de los pacientes usaron terapia dual, sobre todo cuando había localizaciones secundarias. Y 51 pacientes recibieron macrólidos solos. Estos, sobre todo, pues eran cuadros más leves, ¿no? Pacientes más jóvenes, tenían un cuadro más gastrointestinal, las hospitalizaciones eran más cortas y seguramente eran pacientes menos graves, ¿no? En general, la mediana de tiempo fue de 10 días, pero se llegó a prolongar hasta 41 días en promedio cuando tenían alguna afección secundaria o casos más graves como presencia de bacteriemia. Entonces, las recomendaciones que hace este artículo, sobre todo cuando estamos hablando de bacteriemias en particular, pues ellos usaron como primera línea amoxiclav congenta, sobre todo por la resistencia mínima a los aminoglucósidos. Se recomienda ampliamente no usar cefalosporinas y piptazo, ya que sabemos que hay una resistencia natural a cefalosporinas de tercera generación por parte de Campylobacter, y esto se asoció con fallo terapéutico. Y bueno, en este estudio pues hubo 141 casos de pacientes que empezaron con cefalosporinas. Y lo que les decía, ¿no? Una vez que se tenga el antibiograma, pues dar terapia dirigida. En este caso, en el 45% de los pacientes hubo resistencia a las quinolonas. Lo de Campylobacter coli particularmente presentó una resistencia del 23% y bueno, se tiene que ajustar de acuerdo a susceptibilidad. Entonces, las conclusiones de este artículo fue que la población en riesgo, sobre todo en adultos mayores, inmunocomprometido, y bueno, la presentación variaba dependiendo del área involucrada. Campylobacter jejuni es la más frecuente en Francia, antes era fetus, y bueno, sobre todo a esta inmunodeficiencia humoral. El tropismo de Campylobacter fetus, sobre todo lo que veíamos, ¿no? Tropismo vascular, sobre todo localizaciones secundarias, y recomiendan hacer el ecocardiograma sistemático, o sea, de manera, en cuanto tengas un hemocultivo positivo, sobre todo por Campylobacter fetus, pues hacer este ecocardiograma para descartar endocarditis. Y bueno, la importancia de empezar tratamiento adecuado que mejora la supervivencia a 30 días y bueno, pues reconocer todos estos factores, tener la sospecha clínica, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, y empezar tratamiento temprano adecuado, mejora el pronóstico de estos pacientes. Ahora, haciendo un subestudio de estos pacientes que presentaron, pero analizaron solo los pacientes con infección vascular o endocarditis, incluyeron a 57 pacientes de estos 37 hospitales, y el mismo periodo, ¿no? 2015-2019, pero el criterio de inclusión para este análisis fue de específicamente infecciones vasculares o endocarditis. Y entonces, ¿cómo les fue? Fíjense, 44 pacientes tuvieron infecciones vasculares, 12 pacientes tuvieron casos de endocarditis confirmada por Campylobacter, y un paciente tuvo infección mixta, o sea, endocarditis y un aneurisma aórtico infectado nativo. Entonces, estos digamos que eran los pacientes más graves, ¿no? ¿Quiénes eran? Bueno, la mayoría hombres, generalmente adultos arriba de 65 años, con comorbilidades cardiovasculares prevalentes, o sea, eran pacientes no sanos, sino que venían ya con alguna afectación cardiovascular,
y también pacientes inmunosuprimidos, ¿no? 33%, fíjense, tenían un injerto vascular. Y, bueno, los factores de riesgo, que fumaran, que tuvieran diabetes, que tuvieran un aneurisma aórtico previo o cardiopatía isquémica. ¿Cómo se manifestaron estos pacientes? La mayoría con fiebre, fue lo más frecuente, la mitad con dolor abdominal, sobre todo, pero fíjense, o lumbar, sobre todo hacia la localización aórtica, o sea, como hacia atrás, ¿no? Probablemente dirigido hacia la espalda. Y 22% tuvieron diarrea, aunque pues es poco frecuente, sobre todo cuando son enfermedades invasivas, y 6% tuvo alguna complicación vascular grave en extremidades, hablando de isquemia. Donde se afectó sobre todo infecciones vasculares, como decíamos, la aorta es lo más frecuente, sobre todo infrarrenal, por eso se quejaban de dolor abdominal. 15% afección de arterias periféricas, las ilíacas, las popliteas carótidas, y hubo también afección venosa. Estas infecciones afectan sobre todo en la aorta infrarrenal, pero también les decía, sobre todo injertos vasculares. Y bueno, fíjense todo, o sea, dónde tenían, ¿no? 13 endoinjertos en la aorta, uno femoropopliteo, una derivación yugular peritoneal. Entonces, obviamente son pacientes muy complejos, con alta morbimortalidad, que muchas veces involucra, pues, ingresar a quirófano. Les decía, los pacientes ahora, hablando específicamente de los pacientes de endocarditis, otra vez la mayoría con fiebre, solo 1 de cada 3 pacientes al auscultarlo encontraron un soplo, y bueno, pues sí, las manifestaciones de endocarditis siempre es un reto, porque pueden ser manifestaciones muy inespecíficas, y bueno, generalmente la mayoría afectó la válvula aórtica, y la mayoría tenían prótesis valvulares, ¿no? 15% tenían dispositivos intracardíacos, dos marcapasos, y todos los pacientes se manifestaron del lado izquierdo del corazón, ya sea la válvula aórtica principalmente o la válvula mitral, no hubo afección derecha, y la mayoría de los pacientes tenían más de un año de o que les hubieran puesto la válvula o que les hubieran puesto el marcapasos cuando se presentaron. ¿Cómo hicieron los diagnósticos? Se recomienda la tomografía, y bueno, aquí es de las cosas que ven, ¿no? Infiltración perivascular o del injerto, o sea, hablando de injertos vasculares, gas, pseudoaneurismas, disecciones, trombosis. El PET-CT también cobra mucha relevancia, sabemos que es importante, sobre todo cuando son prótesis o injertos, nos ayuda mucho el PET, tiene alta sensibilidad. El ecocardiograma, por supuesto, para diagnóstico de endocarditis, lo que vieron fueron vegetaciones, las típicas, o abscesos, o perforaciones y dehiscencias, ¿no? Y en solo 3 pacientes, pues gamagrama con leucocitos marcados. ¿Cómo fue? Ahora sí, hablando específicamente, vean, o sea, de ese estudio grande de bacteremias, hablando predominantemente de infecciones endovasculares y endocarditis, el principal tipo fue Campylobacter fetus, fue la especie más frecuente en el 82% de los casos, y hablando de endocarditis, el 92%, ¿no? Infecciones vasculares, el 80%. Entonces, si bien es muy poco frecuente, o sea, representa el 1% de este Centro Nacional de Referencia, pero cuando se presenta, este tipo tiene un tropismo marcado por el endotelio vascular. Entonces, por eso es que decíamos, ¿no? O sea, cuando encuentras un Campylobacter fetus en sangre, sí o sí hay que buscarle en corazón y hay que ver que no tenga alguna afección endovascular, porque le gusta irse a pegar a esos sitios y afectar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? Bueno, pues tiene varios factores que se atribuyen entre la cápsula proteica llamada capa S, que eso impide la activación del complemento, y entonces pues el sistema inmune no lo puede parar, y también otros mecanismos, ¿no? Sobre todo, como en todas las endocarditis y demás, el tener ya un daño previo en las válvulas, o un aneurisma o un injerto vascular, siempre pues es un factor de riesgo que predispone a que las bacterias que tienen esta preferencia por irse a pegar estos sitios, pues les es más fácil.
¿Cómo hicieron el diagnóstico? Otra vez, la mayoría, fíjense, con hemocultivos, el 100% de las endocarditis brincó en sangre el Campylobacter y casi el 90% de infecciones vasculares. El tiempo de positividad muy similar a lo que habíamos visto, 55 horas, 2 días y un cachito, ¿no? Y bueno, en muestras intraoperatorias, en 11 de 14 cultivos de infecciones vasculares se positivizó y en 1 de 2 pacientes con endocarditis se mandó a cultivar el tejido vascular, trombos, injertos y solo en coprocultivos, bueno, pues baja sensibilidad, pero claro, porque estamos hablando de infecciones invasivas, o sea, la bacteria está en sangre y se fue a meter a otros órganos, entonces por eso el copro en estos casos no funciona, no así cuando pues es más la manifestación gastrointestinal. Entonces, pues bueno, se inocularon, es importante decir, importante que se tomen los hemocultivos como se tienen que tomar, ¿no? Bacterias aerobias, anaerobias, 10 mililitros de sangre, incubadas durante 5 días y bueno, esto logró la positividad en la mayoría de los casos. Y haciendo las pruebas de susceptibilidad en estos pacientes de este grupo en particular de enfermedades vasculares y endocarditis, bueno, 1/3 resistente a fluoroquinolonas, 20% a tetraciclinas, 9% a ampicilina, no mostraron resistencias a amoxiclav ni a imipenem. Y bueno, sabemos esta resistencia natural, lo que decíamos, ¿no? A cefalosporinas de tercera generación, a piperacilina, y por lo que no se deben de usar, ¿no? De manera inicial. Y bueno, pues muy similar, ¿no? Entonces, sobre todo, por eso la recomendación que hacían de amoxiclav con genta, como terapia inicial, o por ejemplo carbapenémico, simipenem también sería una buena idea de terapia empírica inicial. En estos pacientes, la mayoría, el 54%, se usaron con monoterapia, amoxiclav, en pacientes con afección de válvulas nativas sin tener material protésico. 44% usaron terapia combinada, fluoroquinolonas, aunque ya vimos que no es lo ideal por la resistencia que muestran, o los aminoglucósidos. Y todos los casos de endocarditis, pues tenían ya su protocolo de asociar un aminoglucósido más un beta-lactámico, excepto un caso que dieron aminoglucósido y fluoroquinolona, y pues la duración de tratamiento, fíjense, hasta 42 días, que suele ser así en las endocarditis, sabemos que requieren semanas, ¿no? Y afortunadamente la eficacia del tratamiento fue del 96% y sobre todo cuando reciben el tratamiento adecuado, ¿no? Y bueno, se trató mal a 2 pacientes y se tuvo que hacer el ajuste. El manejo quirúrgico, pues 60% requirieron manejo quirúrgico, fíjense, se requirió la remoción completa del injerto en 7 pacientes o reconstrucción vascular con injertos biológicos o sintéticos. El 46% de los pacientes con endocarditis requirieron cirugía y bueno, esta es una consideración importante, hay que individualizarlo en cada caso, el estado del paciente, la respuesta al tratamiento, digamos que estos, fíjense, o sea, de 5 años de experiencia, pues no tuvieron, o sea, tienen alrededor de 50, 60 casos y bueno, es una contribución importante en cuanto a experiencia para saber cómo manejar a estos pacientes. Y los desenlaces, pues la supervivencia es un poco más baja que lo que veíamos, 67% a 3 meses, la mortalidad, fíjense, 1 de cada 4 pacientes, ¿no? 24.5%, y la tasa de recaída de 8%, ¿no? Y bien, los hallazgos significativos en el análisis multivariado vieron 3 factores asociados a recaída. 1, el retraso en la terapia, eso es súper importante lo que hemos dicho, tener diabetes o tener infección osteoarticular además, ¿no? Eso también se asoció. Y lo que hacen lo que sugieren estos autores es que para el diagnóstico hacer ecocardiograma transtorácico sistémico a todos los pacientes con bacteremia por Campylobacter fetus, aunque es raro, pero cuando lo encuentren hay que hacérselo, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa es similar al Staph aureus en cuanto el 11% de estos pacientes presentaron endocarditis, ¿no? También hacer la angiotac, sobre todo si hay aneurismas, si hay injertos, o sea, lo que les decía, si hay material protésico, y incluso aunque no tenga síntomas el paciente, si el paciente tiene localización osteoarticular, también es importante buscarlo porque se asoció a recaídas, sobre todo espondilodicitis, artritis o abscesos en el psoas, y el PET-CT también lo que decíamos, ¿no? Sobre todo cuando tengas injertos vasculares son importantes y te ayuda a encontrar a veces localizaciones secundarias que ni siquiera tenías como en el radar, pero te ayuda a detectarlos. Y
Y bueno, lo que recomendaban, ¿no? Amoxiclav con Genta por las tasas bajas de resistencia, terapia dirigida ya una vez que tengas el antibiograma y y bueno, esta recomendación, ¿no? De las quinolonas, que bueno, es debatido por asociación a ruptura de aneurismas y disección aórtica, entonces de preferencia no usarlo, y ver qué opciones tienes. La duración del tratamiento sabemos que van para varias semanas y bueno, empezarlo de manera inmediata. Entonces son raras, pero la mortalidad es alta, 25%. El Campylobacter fetus con tropismo y sobre todo adultos mayores, enfermedades cardiovasculares, la diarrea es rara, hay alta tasa de recaídas y bueno, buscar estas causas secundarias y hacer uso de estas herramientas que tenemos, ¿no? El ecocardiograma, el angiotac, y bueno, algunas consideraciones, ya hasta ahí acabando la parte de bacteremia, me pareció que era muy importante, aunque era raro, pero pues hacer estas precisiones. En niños, yo no soy pediatra, pero bueno, en niños lo que está reportado es que la afección sobre todo es de 0 a 4 años, sobre todo porque pues están con actividades al aire libre, en jardines, en contacto con el suelo, con el agua, que puede estar contaminada con material fecal de hospederos o de reservorios. La higiene sabemos que muchas veces es inadecuada y pues las manos contaminadas de cuidadores también es una fuente de transmisión. También es muy importante educar a los cuidadores, ¿no? De estar teniendo prácticas higiénicas adecuadas. También el contacto directo con alimentos, ya sea con alimentos mal cocidos o leche no pasteurizada, y también porque tienen contacto con animales, ¿no? Que puedan estar afectados. La manifestación en niños, afortunadamente, generalmente es leve y se autolimita. Se puede manifestar con dolor, con fiebre, con deshidratación. A la mitad de los casos tienen heces sanguinolentas y sobre todo, les digo, afecta a niños menores de 5 años. Obviamente, entre más chiquitos, pues es más grave. Lactantes pueden tener afecciones graves, incluyendo muerte, y la excreción bacteriana puede ser de 3 días hasta varios meses. En adultos, generalmente puede durar hasta 2 semanas la excreción. Y bueno, puede haber recurrencias, ¿no? Después de un cuadro inicial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Uno, la sospecha clínica, ¿no? Hacer esta historia clínica, preguntar sobre consumo de alimentos mal cocidos, leches no pasteurizadas, aguas no tratadas, nadar en agua no tratada o viajes a países bajos recursos. El hallazgo en el laboratorio, pues bueno, vamos a encontrar marcadores de inflamación elevados como proteína C reactiva, neutrofilia, en algunos casos leucopenia, y se confirma el diagnóstico, digamos, el gold standard es la confirmación en cultivo, ya sea por muestras de heces o en sangre, o por estos NATs, ¿no? Estas pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que también ofrecen alta sensibilidad, estas paneles gastrointestinales, que seguramente conocen, que corren como para varios virus, bacterias, parásitos, ahí viene incluido el Campylobacter y muchas veces así es como podemos tener un diagnóstico muy rápido de estos pacientes. La TAC abdominal generalmente, bueno, puede mostrar enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, a veces se confunde con cuadros de CUSI o Crohn, y porque se ve engrosamiento de las paredes intestinales, puede afectar, como les decía, ilion, yeyuno, a veces colon, y puede haber linfadenopatía mesentérica, y bueno, es una forma útil para diferenciar estos cuadros de Campylobacter por apendicitis aguda. Y bueno, tomando en cuenta pues todos estos objetivos moleculares de factores de virulencia, el metabolismo, de quimiotaxis y demás, es que también se toman en cuenta para el tratamiento. Entonces, ya entrando a la parte de tratamiento, las indicaciones terapéuticas, miren, generalmente, ahorita les pongo una tabla más adelante, pero ¿en quiénes está indicado tratar Campylobacter? Uno, cuando la enfermedad es severa, con diarrea sanguinolenta, generalmente cualquier diarrea con fiebre o con sangre, eso se trata generalmente con antibióticos porque estamos hablando de bacterias como Salmonella, Shigella, Campylobacter, eso generalmente se trata. Pacientes inmunocomprometidos o si tienen síntomas prolongados, más de una semana, o que tengan fiebre alta persistente o bacteriemia, ¿no? Obviamente esos casos siempre se tratan. Aunque la mayoría de los casos, por fortuna, pues son leves, se autolimitan y la mayoría no requieren antibióticos, pero bueno, por eso están estas indicaciones. Los esquemas recomendados, el de primera línea es la acitromicina, se dan 500 miligramos al día por 3 días. Hay otras alternativas, y bueno, sabemos que el uso inadecuado de antibióticos puede
pues la colonización por Campylobacter o por algunos otros microorganismos y afectar la microbiota. Por eso siempre como es muy importante tener un diagnóstico adecuado para dar el tratamiento adecuado. Entonces, estas son las recomendaciones de la CDC. Cuando la diarrea es leve, en realidad se recomienda no dar tratamiento, no dar antibiótico. Sí, así cuando es moderada o severa, y el tratamiento de primera línea es acitromicina. En pacientes pediátricos, bueno, saber que tienen mayor riesgo de deshidratación y se deben monitorizar. La rifaximina no está aprobada en menores de 12 años y solo se recomienda como fármaco de segunda línea. Esta es la tabla que les decía, donde comparan las recomendaciones de la CDC, de la Organización Mundial de Gastroenterología y de la ITSA, esta Asociación de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y vean cómo los cuadros leves, según la CDC, pues no se recomienda, moderados o severos sí, tratamiento de primera línea, pues todos son con acitromicina. Y bueno, la Organización de Gastroenterología considera si tiene disentería persistente o pacientes de alto riesgo, como decíamos, en niños de deshidratación, y la ITSA considera cuadros severos, niños menores de 3 meses o que estén sépticos o inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, acitromicina en general, vean esto, pues los ponen en segunda línea sabiendo estas tasas de resistencia que hemos visto, ¿no? Entonces, y bueno, tener en cuenta pues factores del huésped, ¿no? Desnutrición, inmunodeficiencia, malignidad pueden influir, o sea, estas son guías, son recomendaciones, pero claro, hay que individualizar el caso y ver en qué pacientes tratar, ¿no? Fíjense, acuérdense, este desafío, ¿no? Terapéutico de la resistencia, las fluoroquinolonas, también depende en qué país estás hablando, pero puede ir desde un 33 hasta un 100% de resistencia, sobre todo, por ejemplo, Asia, reportan resistencia casi universal a múltiples clases de antibióticos. Entonces, también cuando cuando nosotros tenemos un paciente que viene por diarrea, de las cosas importantes siempre preguntarles es si ha tenido viajes recientes. Porque si me dice, oye, es que sí, fui al sur de Asia y regreso con diarrea, bueno, esto cambia para mí la epidemiología y decir, híjole, puede tener un Campylobacter y puede ser resistente a múltiples antibióticos, ¿no? Entonces, lo cual complica también el manejo, ¿no? La resistencia a las tetraciclinas puede ser variable. Ojo, aquí obviamente también debido al uso en veterinarios, en uso veterinario de estos antibióticos y también generan resistencia y los macrólidos mantienen esta eficacia relativa, pero estamos empezando a ver ya esta resistencia en algunas regiones. Fíjense, esto es en Estados Unidos, analizaron casi 2.500 aislados entre 2017 y 2018, y estos son los patrones de resistencia, tetraciclinas, miren, casi 40%, ciprofloxacino casi 30%, de estos casos, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, macrólidos, pues más bajita, pero vean cómo las tendencias temporales de resistencia, o sea, vieron entre el 2005 y el 2016, o sea, aquí estamos hablando casi de 11, 12 años de análisis, y cómo en 2 años, vean cómo brinca la resistencia a 5%, en 2 años cambió la resistencia a las quinolonas, 1% eritromicina, y cómo empezamos a ver ya cada vez más esta presencia de microorganismos XDR, ¿no? O sea, que son resistentes a varios grupos de antibióticos, ¿no? Mira, 3 clases adicionales, eritromicina y cipro. Entonces, pues esto es preocupante. La resistencia a ciprofloxacino, a quinolonas, pues ha ido aumentando, ¿no? Sobre todo cuando es Campylobacter coli, cuando son mayores de 5 años, cuando es en el invierno, cuando ha viajado a otras partes, pues ahí está, ¿no? Eritromicina, otra vez Campylobacter coli en adultos mayores con viajes internacionales. Y vean esto, ¿no? Lo que les decía, en Asia, pues casi el 100% de las cepas son resistentes a quinolonas, y bueno, en América Latina pues no nos quedamos atrás, en Europa, en África es donde menos resistencia hay, pero bueno, en general, pues sí, es altamente resistente. A eritromicina varía dependiendo de la región, y bueno, destinos de alto riesgo, ¿no? De resistencia, sobre todo en Asia. Y bueno, entonces, pues, ¿qué se tienen que hacer? Lo que les decía, pues, evaluar el cuadro clínico del paciente, considerar los macrólidos como primera línea y, bueno, ver si después el antibiograma si es posible y, bueno, si se requiere hacer algún ajuste. Y, bueno, revisar siempre las guías de tratamiento, factores de riesgo del paciente, viajes,
pruebas diagnósticas para ver el antibiograma, sobre todo cuando son enfermedades graves en sangre, prevención de la transmisión, ¿no? Y, por ejemplo, también se ha reportado casos de transmisión por contacto sexual como un factor de riesgo entre hombres que tienen sexo con hombres, por esta transmisión oral fecal que puede pasar, ¿no? Entonces, pues también considerarlo ahí. Y bueno, esta resistencia que ya les he hecho énfasis, ¿no? De que pues sí es un problema. Ya por cuestiones de tiempo no se los puse, pero hace unos años, yo me acuerdo cuando fui al congreso de la ITSA en Estados Unidos, presentaron el caso de cachorritos, de perros, que empezaron a ver brote en varias partes de Estados Unidos por Campylobacter resistente. Y ya ven que pues la CDC empieza a hacer una investigación exhaustiva para ver cuál es el origen. Y descubrieron que la gente se estaba contagiando por contacto con sus mascotas, con estos cachorritos que recién habían comprado, porque estos cachorritos habían estado expuestos a antibióticos de manera profiláctica por el centro que vendió a estos cachorritos, y bueno, la gente empezó a presentarse con cuadros infecciosos resistentes. Entonces, por eso, ahorita vamos a llegar a esto de una salud, ¿no? De One Health, para tener este enfoque multidisciplinario. Bueno, los mecanismos de resistencia están claramente identificados, se sabe perfecto las mutaciones y dónde están estas resistencias asociadas. Y bueno, hablando un poco de medidas de control y prevención, ya para ir cerrando, pues hacer varias cosas, ¿no? O sea, mejorar la higiene ambiental en las granjas, limpiar y reemplazar los suelos, evitar el contacto con animales silvestres, los protocolos rigurosos de seguridad, que seguramente pues aquí hay gente muy experta en eso. Se recomiendan a veces aditivos alimentarios, como prebióticos y probióticos para reducir la colonización y la diseminación. Se requiere investigación adicional. Hay algunas, desarrollo de vacunas, se está estudiando esa parte, que disminuyen la colonización intestinal en las aves. Hay vacunas de cepas completas, y bueno, más adelante lo ponemos a detalle. Y bueno, esta sanitización exhaustiva de toda la cadena de productividad, ¿no? De granjas, de transporte, de los productos finales, de los canales, la cáscara de huevos. Y bueno, ya entrando a algunas terapias que encontré, que se han reportado, ¿no? Esto, pues yo no tengo experiencia, obviamente mi área es más de infectología y, digamos, el uso de antibióticos en pacientes, pero bueno, esto se ha reportado, como en algunos estudios preclínicos en animales, el carbacrol, monoterpeno fenólico derivado del orégano, tomillo y bergamota, que hace disrupción de la membrana bacteriana y actividad antioxidante. Y bueno, en ratones deficientes de interleucina 10 se ha visto que disminuye la apoptosis, disminuye la inflamación y hay una mejoría clínica significativa, ¿no? Y bueno, todos estos que les muestro a continuación, pues son opciones de cosas que se han puesto a estudiar, ¿no? Transcinamaldehído, de la corteza de canela, también con actividad antimicrobiana, con disrupción de la membrana celular bacteriana, la curcumina, también ha provocado disminución en la apoptosis, respuestas inmunes innatas adaptativas, que mejora clínicamente. Se ha utilizado el mentol, el resveratrol, también polifenol de uvas y vino, con propiedades protectoras contra patógenos microbianos, y bueno, han mostrado pues resultados alentadores en los que pueden ir como alguna opción, ¿no? Y algunos otros aceites esenciales, cardamomo, ajo, limón, clavo, comino, cilantro, que también, pues aprovechando estos efectos que disminuyen las moléculas proinflamatorias, pues también han visto algunos resultados. Ácido benzoico, butirato, también en estudios animales han visto que han mostrado algunas mejorías, la vitamina C, la vitamina D, el carbón activado, la deferoxamina, y esto que les decía, ¿no? Los probióticos para modular la microbiota, que compiten por sitios de acción, que permiten como esta defensa y bueno, se ha visto algunas evidencias clínicas sobre algunas marcas y demás que han estado funcionando. También hay terapia con fagos, estos virus que infectan selectivamente especies de cepas bacterianas,
que también han mostrado, por ejemplo, se han usado en pollos jóvenes, que disminuyó la carga de Campylobacter jejuni, tuvo evidencia in vitro, sobre todo en la carne infectada, como in vivo en las aves. Y bueno, pues sí, obviamente esto de fagos pues requiere muchas consideraciones regulatorias, falta mucho para que esto ya sea como una realidad, pero bueno, ya se empieza a usar en algunas otras infecciones y bueno, estas bacteriocinas, estos péptidos antimicrobianos también dirigidos a atacar al Campylobacter jejuni. Y les decía lo de las vacunas, ¿no? Hay ya algunos candidatos que se están usando y bueno, también ayuda a prevenir este tipo de infecciones en los animales. Y esto es a lo que quería llegar a la estrategia de One Health, que seguramente lo han escuchado, este enfoque integral en el que, o sea, hay que trabajar de una manera multidisciplinaria, no nada más en la salud humana, ¿no? En la vigilancia epidemiológica, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la educación sobre la higiene alimentaria, pero también en el área de salud animal, reducir la colonización en granjas, en con la vacunación, las bacteriocinas, lo que decíamos, probióticos, en el medio ambiente, evitar la contaminación del agua, el manejo de los desechos, seguridad alimentaria, ¿no? Cómo se procesan, cómo se previene la contaminación cruzada, pues seguir con áreas de investigación y áreas de políticas públicas. Y nada más este ejemplo de consorcio PAC Camping encontré que es una colaboración en Alemania que habla sobre justo estas estrategias a múltiples niveles para tratar de disminuir la transmisión y la resistencia del Campylobacter. Y bueno, en perspectivas futuras, pues bueno, terapias combinadas, no nada más de antibióticos, sino de algunas otras cosas, medicina personalizada, ya cada vez más la inteligencia artificial también nos va a ayudar con eso, inmunoterapia dirigida y bueno, incluso esta edición genómica, ¿no? Entonces ya como conclusión, recomendaciones clínicas, diagnóstico oportuno, ¿no? La sospecha clínica es alta, sobre todo cuando hay un cuadro de diarrea y dolor, pero bueno, también ya en cuadros más severos, el manejo terapéutico, lo que decíamos, casos leves generalmente es tratamiento sintomático e hidratación, ya severos o dependiendo del huésped, pues sí, acitromicina o alternativas. Y la prevención primaria es muy importante en la manipulación de alimentos, de las aves, vigilar las complicaciones, esto que decíamos, ¿no? De Guillain-Barré, Miller-Fisher, artritis reactiva, intestino irritable, y continuar con la investigación. Es un desafío de salud pública, ¿no? Y entiendo muy bien el motivo de todo este esfuerzo que han hecho en conjunto México-Colombia, porque pues sí es una bacteria muy importante y desafíos actuales, pues la alta prevalencia, ¿no? El incremento alarmante de la resistencia, el impacto económico, la necesidad de tener vacunas efectivas para las aves y bueno, tener esta estrategia integral, ¿no? Para mejorar pues a nivel animales, medio ambiente, humanos, investigación y bueno, que logremos pues un mejor pronóstico para todos en general, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Qué presentación tan buena, tan completa. Y la verdad es que no habíamos tenido un enfoque, no habíamos hablado en esta serie de seminarios desde el enfoque clínico y sorprendente los impactos que puede tener en tan distintos sitios de lo que nos contaba del cuerpo humano. Muchos de nosotros muy probablemente no dimensionábamos los impactos tan tremendos que puede alcanzar a tener este microorganismo. Eh, les, les invito, por favor, a quien desee participar, a quien desee extender algún comentario o alguna pregunta, puede levantar su mano. Voy a empezar leyendo porque ya hay algunas preguntas en el chat. Se fueron agregando aquí en la lista conforme usted daba su presentación. No sé, doctor, nada más si pudiera dejar de compartir la pantalla. Sí. Muchas gracias. Y bueno, a ver, la primer pregunta. Primero, nos mandan saludos el doctor Heriberto, desde el sur de Chile, en Valdivia nos está viendo, también desde Cuba, el doctor Adalberto, y están conectados con su equipo. Qué gusto poder verlos. Muchos saludos a todos. Y
Bueno, una de las primeras preguntas es que está aquí ya en el chat, la doctora Irma Aguilar hace dos intervenciones. Dice, qué gusto oír una presentación tan rica en información. Tiene una duda tal vez que ella considera más biológica que clínica. Dice, si Campylobacter es microaerofílico, ¿cómo es que en los organismos humanos y no humanos puede crecer tan bien? ¿Será que coloniza sitios con poco oxígeno o logran el ambiente microaerofílico fabricando un biofilm? Esa es la primer intervención y después tiene una pregunta. En México, Campylobacter está entre las infecciones que se reportan. ¿Hay datos de incidencia en nutrición? Sí, y gracias a la doctora Irma por sus preguntas muy buenas. Sí, justamente, ¿no? Sí crece mejor en atmósferas, con bajo oxígeno, pues microaerofílico, pero sí, justamente gastrointestinales de las principales manifestaciones. Pero ya cuando una bacteria, digamos, logra llegar al torrente sanguíneo, pues sí puede irse a afectar a cualquier órgano del cuerpo. Pero sí, justamente por eso principalmente su manifestación es gastrointestinal. Datos de nutrición, honestamente no los tengo actualizados. Sí sé que obviamente tenemos pacientes con esta afectación, sobre todo porque tenemos pacientes inmunocomprometidos. Nuestra población, prácticamente la mayoría son pacientes inmunocomprometidos, entonces tenemos pacientes trasplantados que viven con VIH, con cáncer, y bueno, sí, todos estos pacientes llegan a manifestarse. Tenemos afortunadamente un excelente laboratorio de microbiología en el que pues tenemos muy buenas opciones de diagnóstico, los hemocultivos, pero también tenemos estas paneles gastrointestinales que permiten por diagnóstico por PCR muy rápido. No tengo el dato actualizado, pero me comprometo a buscárselos de, por ejemplo, datos de bacteriemias, ¿no? Sobre todo, y ver cómo está nuestra tasa y de resistencia, porque seguramente también hacemos las pruebas de sensibilidad para compartirlas con todos. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta en el chat y después de que tratemos esta, le doy la palabra a Daniel, que ya vi que levantó la manita. Dice, buenos días, doctora. Mónica Barahona, si nos puede escribir desde dónde se conecta, se lo agradeceríamos. En el caso de utilización del tratamiento, este debería ser indicado hasta tener el resultado del laboratorio por cultivo o pruebas moleculares por todos los cuadros clínicos que mencionó, que pueden ser similares. Esa es la pregunta de la doctora Mónica Barahona. Sí, gracias, doctora Mónica. Mire, depende, muchas veces depende. O sea, si son pacientes graves, o sea, tú ves la presentación clínica, ¿no? También justamente recientemente tuve un paciente que llegó a urgencias, paciente trasplantado renal, muy inmunosuprimido, son pacientes que les dan fármacos inmunosupresores, y el cuadro fue muy aparatoso, o sea, sí llegó con diarrea, llegó con fiebre, con datos casi de choque al servicio de urgencias, y ahí, pues en realidad lo que tienes tú que es empezar a pensar, ¿no? Y decir, a ver, ¿por dónde puede ir esto? Afortunadamente ahí le hicimos el panel y muy rápido descubrimos que era Campylobacter en las heces, pero tomamos hemocultivos porque también me preocupaba mucho que le hubiera ido a sangre, pero y entrevistando a este paciente, pues sí, es un paciente que tenía contacto con animales, tenía un rancho y tenía contacto con animales, entonces esos son de los factores de riesgo que hay que pensar, y en ese tipo de cuadros el tratamiento se empieza inmediato, empírico. En ese paciente le empezamos imipenem ante la sospecha que puede tener una bacteremia porque el paciente llegó muy sintomático, y sí, se empieza y es indicarlo y luego acalambrar a las enfermeras para que le pongan rápido el antibiótico, ¿no? Hay cuadros que los pacientes te permiten estudiarlos con más calma, o sea, estoy hablando de un cuadro de gastroenteritis, dice, hey, doctora, pues ya llevo varios días así, y pues no, o sea, sigue la diarrea y no me gusta, entonces ahí con calma muchas veces dices, ok, vamos a hacer el panel, si lo tienes disponible, claro, el problema es el costo, porque estos paneles luego rondan varios miles de pesos mexicanos, y ese es el problema, pero si lo tienes accesible, pues en cuestión de horas puedes saber y ya das un tratamiento dirigido, porque muchas veces una diarrea sanguinolenta, como les decía, pues pueden ser varias cosas, ¿no? Y bueno, si es un cuadro leve, pues como vimos, pues no requiere incluso tratamiento, pero sí, generalmente depende de muchos factores, uno de la presentación clínica, dos del tipo de huésped que tengas, si son pacientes
graves, o sea, con manifestaciones graves o inmunocomprometidos, ahí sí tienes que empezar tratamiento empírico inmediato. Muchas gracias, doctora. Y bueno, nada más la doctora Mónica Barahona nos comenta que ella está conectada desde El Salvador. Saludos también para El Salvador. Adelante, Daniel Rivera. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su charla. Yo soy desde aquí de la Ciudad de México y he trabajado con Campylobacter durante los últimos años, más que nada en el área de los alimentos, en colaboración con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y aquí me parece muy interesante su perspectiva. Yo lo que quiero preguntarle es que desde esta cuestión clínica, tomando en cuenta que hay pacientes, hay personas que pueden tener una serie de factores que les puedan predisponer a que esta infección por Campylobacter, ¿no?, les cause un problema más grave, pero que a priori no tienen alguna problemática visible, ¿no? O sea, no se sabe cuando llegan, pues que a lo mejor tienen ahí alguna mutación, algún fenotipo distinto, ¿no? Porque pues las personas tienen su vida normal, pero pues puede que justamente, ¿no?, en ese momento en que Campylobacter les llega como una infección, pues desencadenen ciertas cosas. Entonces, aquí yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál cree que sea este reto para poder solicitar estudios que hagan que podamos buscar a Campylobacter? Porque por lo que entiendo de lo que nos compartió, pues no es algo que se haga de manera común, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos retos o estas limitantes para poder estar buscando activamente Campylobacter en el sentido de que, pues, se sospeche, ¿no?, de alguna manera? Sí, gracias, Daniel, y gracias por compartir desde dónde trabajas tú, porque siempre es bien interesante. O sea, yo veo la clínica, pero seguramente ustedes ven otras cosas súper importantes relacionadas con este microorganismo. Y mira, yo como siempre les digo a los residentes, aquí lo importante es ver al paciente. Eso es lo más importante. O sea, sentarte con él, porque luego te quieren hacer consulta por teléfono y te dicen, ay, doctora, ¿qué me tomo? Tengo diarrea, dígame. Y entonces como, no, espérate, o sea, te tengo que revisar, o sea, tengo que ver cómo estás clínicamente, hacerte tu historia clínica, ver alguna cosa de inmunocompromiso que tengas. Pero si me dices, no, soy un chavo joven, sano, nunca he tenido problemas, dices, bueno, o sea, a ver, igual te reviso, ¿no? Ya me cuentas tu historia y te reviso desde cómo le tomas los signos vitales, ahí tú te vas dando cuenta. Yo les digo eso a los pacientes, ya desde ahorita me estoy dando cuenta usted cómo viene, o sea, ponerle el oxímetro, ver cuánto trae de frecuencia cardíaca, ver cómo está su presión arterial, revisarle la panza, o saber si tiene mucho dolor o no. Desde ahí te vas dando cuenta. Y hay cuadros, pacientes realmente que están tranquilos y que dices, o sea, aguanta, porque pues es un cuate joven, sano, que no tiene otra cosa, ¿no? Y el cuadro clínico, siempre les pregunto, por ejemplo, en diarrea, siempre es importante ver si toleran vía oral, o sea, oye, ¿todo lo que comes lo vomitas o si te tolera estar tomando? Ah, bueno, eso es bueno, o sea, que toleren, ¿no? Pero si te dicen, no, todo lo que como lo vomito, o sea, todo lo que tomo, pues eso es un mal pronóstico, porque tú vas a decir, oye, me preocupa que se deshidrate, me preocupa que le voy a dar antibióticos y no le van a hacer, pues no, esos pacientes ya sabes que va, o sea, como que no es buena cosa, ¿no? Y luego cuando lo revisas, el abdomen, te digo, hay veces que se confunde con apendicitis y les duele y rebota la panza en el sentido de que les aprietas y les duele muchísimo. Entonces, esos pacientes sí conviene verlos más de cerca, incluso decirles, bueno, pues vámonos a urgencias o vamos a hacer una tomografía porque me queda la duda. Y ya poblaciones de más riesgo, pues sí sabes que dices, no, este cuate no lo puedo soltar porque se me puede complicar en 2 segundos. O sea, pacientes trasplantados, pacientes tomando esteroides, pacientes en quimio, pacientes con enfermedad avanzada por VIH, pues sí son pacientes que no los puedes soltar porque se te pueden poner graves muy mal, muy rápido. Entonces, sí, esos hay que darle seguimiento estrecho y si les sabes que te quedas, ¿no? Les digo, si están disponibles estos paneles gastrointestinales, pues sí, el problema es que, digo, rondan entre 7,000 y 12,000 pesos mexicanos esos paneles. Entonces, pues claro, no son del todo accesibles para la mayoría de la gente. Entonces, pero tienen la ventaja que te hacen el diagnóstico muy rápido. Y bueno, ya cuadros más, o sea, si pides el coprocultivo, pues sí, te va a ayudar, pero te vas a tardar 4 días en saber qué onda con la vida. O cultivos de sangre, pues en pacientes, como vimos, las bacteriemias, menos del 1%, pero bueno, si es un paciente de alto riesgo, si se los tomas, y te vas a tardar 2 días más o menos en que brinque la botella positiva, y te vas a tardar como otros 2 días en saber la sensibilidad del antibiograma y demás, ¿no? Pero sí, es muy individualizar, no puedes generalizar,
y sí tienes que ver al paciente. Eso es lo más importante. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues todavía tenemos tiempo para algún comentario más o alguna pregunta para que se animen, ya sea por el chat o levantando la manita. Mientras hay otras participaciones, a mí me gustaría, doctora, comentar la importancia de, sobre todo para estos cuadros graves que decía el gold estándar, es la confirmación microbiológica por cultivo. Y al final eso es muy complicado en algunas circunstancias. De hecho, este proyecto surgió precisamente por la necesidad de fortalecer los laboratorios de microbiología, tanto de México, desde el área de agricultura, que nosotros somos Senacica, y nosotros tenemos que fortalecer estos aislamientos, por ejemplo, para los programas de vigilancia a partir de muestras que vienen de animales destinados a abasto. Y nos hemos dado cuenta, pues, que técnicamente tiene su complicación. Entonces, no sé si me pudiera hacer un comentario y también para poner un poco en contexto a los colegas que nos están viendo desde varios países de América Latina, que bueno, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es donde usted trabaja, pues es top, top, top. O sea, la verdad es que es un hospital donde la atención es de primera, los médicos son súper capacitados, competentes y también cuenta con muchos recursos. Sin embargo, ¿qué podríamos decir con respecto al escenario de otras circunstancias diferentes a esta situación? Y hablando un poco del contexto de la realidad mexicana, donde efectivamente puede ser que, que haya un método, como comenta, por ejemplo, este panel, pero pues no es accesible, ¿no? Para todo el público. Sí, gracias, Fabiola. Sí, efectivamente, a ver, las cosas en infectología, yo siempre les digo a los pacientes, no es que los infectólogos seamos brujos o adivinos. O sea, a nosotros nos gusta trabajar de manera muy metódica y generalmente siempre queremos cultivos, o sea, cultivos o pruebas diagnósticas. Y fíjense, yo en el área en la que estoy en nutrición, como me presentaron al principio, estoy encargada del programa, del PROA, como lo conocemos en español, ¿no? De estos programas de optimización de antimicrobianos. Nosotros en el instituto le pusimos PAGA, de Programa de Administración y Gestión de Antimicrobianos, y como que yo he trabajado en los últimos años en esto y todo el tiempo ha sido como muy enfocado a usar el antibiótico correcto, la dosis correcta, la duración correcta, siempre te dicen eso, pero este año traigo muy metido y es lo que hemos trabajado en hacer el diagnóstico correcto. O sea, es un paso antes de soltar el antibiótico, porque de nada te sirve que des así, sé recetar perfecto ertapenem 1 gramo cada 24, si en realidad el paciente, por ejemplo, no tiene infección de vías urinarias, tiene bacteriuria asintomática y esos pacientes no se tratan. Entonces, el paso antes de hacer el diagnóstico correcto es vital, vital para evitar la exposición a antibióticos que no se requieran o mal usados o la duración o lo que sea. Entonces, este punto que tocas de las pruebas diagnósticas, a ver, es bien importante. Tienes que saber, uno, en qué pacientes usarlos. O sea, no todos los pacientes les tomas todo, ¿no? Hay algunos médicos que así que abordan, ¿no? Y que piden todo, hasta kriptonita en sangre, ¿no? Y dices, espérate, o sea, no se necesita, ¿no? Dirige tus pruebas al paciente, a la clínica. Tienes que ubicar y decir, bueno, a ver, este paciente sí puede cubrir el gasto o si no, ver otras opciones, pero que no descuidemos el tratar de llegar a hacer un diagnóstico correcto. Sí, desafortunadamente estas pruebas moleculares en infectología está yéndose todo más a pruebas rápidas, a pruebas, les dicen point of care, que son como al lado de la cama del paciente casi, o sea, de que tomas una muestra de sangre y en minutos sabes, o tomas una muestra de orina y en minutos sabes, ¿no? Y prácticamente ya todo está corriendo a eso como con técnicas de PCR, y está bien porque pues son muy sensibles, muy específicas y te ayudan, pero tienes que saber en qué pacientes usarlos y en qué situaciones clínicas usarlas, ¿no? Entonces, sí, prácticamente, aunque siempre va a estar como la microbiología tradicional, ¿no? Los cultivos de heces, de sangre, de líquido cefalorraquídeo, etcétera, esa microbiología siento que es la base de todo. Lo que estamos tratando de hacer es tratar de llegar a hacer diagnósticos más rápidos, porque por un lado, llegan pacientes muy graves y tienes que saber rápido qué tiene, y por otro lado, tienes que saber a qué antibiótico es sensible para
ver si lo continúas con lo que empiezas o si tienes que hacer algún ajuste, por esto que les decía de mortalidad, pero tampoco para exponer a un paciente en exceso a antibióticos, cuando a lo mejor puedes reducir el espectro y puedes exponerlos a menos, digamos, menor espectro, justamente para tratar de generar menos resistencia. Eso es lo que generalmente ahorita se está como tendiendo todo a eso, ¿no? Y ayudarte de varias cosas, o sea, sigue siendo el criterio clínico el centro, el que manda, o sea, es decir, el doctor lo vio, lo revisó y pensó en estas opciones y por eso pidió esta prueba diagnóstica. Y luego también conocer las limitaciones de las pruebas, o sea, porque hay veces que una prueba negativa no te descarta la enfermedad, pero sabes la sensibilidad, la especificidad de la prueba, ¿no? O hay veces que encuentras una bacteria y puede ser un colonizante. Entonces, tienes que saber interpretar esas pruebas. Ahora, bacterias en sangre, generalmente eso es una infección. Hay casos muy particulares en los que dices, esto es un colonizante, dependiendo del tipo de bacteria. Por ejemplo, un Staph epidermidis puede ser un colonizante. Pero generalmente, pues, no, un Campylobacter en sangre, pues es un bicho que está afectando al paciente y que sabes que le tienes que dar valor, ¿no? Y bueno, si tienes un paciente con diarrea y te reportan en el panel Campylobacter, pues dices, ahí está la causa. ¿A qué voy? Muchas veces, por ejemplo, se quieren mandar pruebas en heces y el paciente no tiene diarrea. Entonces, ¿para qué le pides? O sea, ¿para qué le pides? No le pidas. O sea, te pueden reportar E. coli, te pueden reportar Clostridium. Pues si el paciente no tiene el cuadro clínico, no se lo pidas, porque nada más lo vas a hacer gastar. El laboratorio trabaja en balde y luego con el resultado no vas a saber qué hacer. Vas a decir, ah, caray, me creció esto, y le vas a querer dar tratamiento cuando en realidad no lo amerita. Entonces, sí es como un arte, ¿no? Muy complejo el estar viendo todo esto. Y bueno, yo quisiera aprovechar este foro, sabiendo pues de la diversidad de gente que hay aquí desde los diversos aspectos. Esto les decía de One Health, o sea, es súper importante. Siento que cada vez estamos siendo más conscientes, ¿no? De que lo que pasa en los hospitales nos afecta a nosotros, pero también lo que pasa en las granjas nos afecta, el contaminar el agua nos afecta. Les invito, ahora en noviembre, del 18 al 24 de noviembre, se conmemora la semana, en inglés dicen WOW, ¿no? La semana mundial de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos, y que hagamos conciencia realmente. En el instituto estamos preparando varias actividades dirigidas a personal de salud, pero también a los pacientes y familiares, como para que hagamos conciencia de lo que hacemos todos los días, ¿no? De cómo contribuimos con eso. Desde querer tomar antibióticos cuando tienes una gripa, cuando no, ¿no? Y barres la flora intestinal y luego te predispones para que te dé Campylobacter, ¿no? Guardar o tomarte lo que te recomendó la comadre, y en vez de ir con el doctor, ¿no? Un punto bien importante que revisábamos era, la gente a veces tira los antibióticos en el excusado, o sea, lo que les sobra los tiran en el excusado, y entonces eso contamina el agua, acaba en los ríos, en los lagos, en las siembras, los animales se exponen a eso, consumen el antibiótico, aumenta la flora, y luego los pollos traen Campylobacter resistente. Entonces, si se fijan, estamos todos conectados. Entonces, sí es bien importante que cada quien, desde su trabajo, desde su zona de acción, seamos conscientes de todo esto, porque al final, o sea, nos va a afectar a todos, ya nos está afectando, o sea, nosotros ya vemos llegar pacientes de su casa con bacterias súper resistentes que dices, ah, caray, o sea, esto yo no lo veía en el señor que vive en su casa, yo lo veo en gente que está en la terapia intensiva, que lleva 30 días hospitalizado, y ahora ya llegan así. Entonces, no lo veamos tan lejano, creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y que sí es importante, pues, tenerlo en cuenta, y ahora, pues, más en noviembre que se conmemora esto, ¿no? Muchas gracias, doctora. En la misma sintonía va un comentario de Rosario. Igual, Rosario, si pudieras escribirnos de dónde nos estás, desde dónde estás conectada. Dice, solo para preguntarle a la doctora si han tenido más casos que se hayan relacionado por la convivencia cada vez más cercana con animales. Sí, sí, sí es algo frecuente, Rosario. Te digo, en Estados Unidos la CDC estudia perfecto, ¿no? O sea, a mí me sorprendió cuando yo vi, y esto ya fue hace varios años, que los perritos, los cachorritos te contagiaban de Campylobacter. Como les puse en la tabla, o sea, lo más típico son aves de corral y el ganado, ¿no?
pero también hay otros animales que perros, gatos, borregos, cerdos, o sea, que también se transmiten. Entonces, sí, a los infectólogos hay ciertas cosas que nos brillan los ojos cuando les preguntamos a los pacientes. Uno es contacto con animales porque sabes que es un factor de riesgo importante. Ahora, no con esto les quiero decir, ay, no, ya no voy a tocar a nadie, a ningún animal y qué miedo, y no, porque tampoco podemos vivir así, pero sí es importante saber, uno, pues, lavarte las manos, ¿no? Si tuviste contacto con algún animal, lavarte las manos, evitar contacto con las heces o con los desechos de los animales, porque sabes, y si lo tuviste, pues lavarte las manos, ¿no? Los alimentos, cocinarlos bien, sobre todo cuando estamos hablando de aves, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que nos brillan los ojos a los infectólogos, les decía, contacto con animales, pero también viajes, ¿no? Consumo de lácteos no pasteurizados. O sea, esas cosas son factores de riesgo. Entonces, sí hay que tener cuidado, sigan teniendo a sus perritos, cachorritos, tal, pero también promuevan, o sea, si el veterinario le quiere dar antibiótico nomás por si acaso, pues dices, uy, espérame, ¿no? O si trabajan en un centro con animales, pues también ser más conscientes de no usar los antibióticos solo por si acaso. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Daniel también dice, Campylobacter tiene una gran capacidad de adaptación para entrar en diversos anfitriones. Se ha encontrado en iguanas, tortugas, gaviotas, almejas, hasta pingüinos, como también nos comentaba en una gráfica de una de las diapositivas de la doctora. Dolores, por último, para cerrar, le daría la palabra a Fernando. em, y adelante, Fernando, el micrófono es tuyo y me adelanto así, la doctora Irma Aguilar escribe desde México. Hola, bueno, creo que Hola, no Fer. sé. Te escuchamos Hola, bien, no te ok, vemos, pero te escuchamos bien. ok, ya puse la cámara, pero por alguna razón no. No quería hablar porque tengo ruido de fondo, pero espero que no haya mucha interferencia. Voy a contestar tantito. Dolores, felicidades, súper bien la plática hoy de la parte clínica que como comentaba Fabiola, ya nos hacía falta. Hemos visto varios aspectos, pero esta parte sí es súper importante también. Creo que ahí está. Ahora sí. Ya. Hola, Fer. Ya. Gracias. Hola. Entonces sí, Irma nos está escribiendo desde México, ¿no? Ok, mira, quiero ser muy breve. Yo más que preocupado por la incidencia que hay en nutrición, estaría preocupado por la incidencia que hay en México, que la desconocemos. O sea, creo que esa va a ser una de las grandes tareas que tiene este proyecto entre México y Colombia, que se nos va a quedar a nosotros también, de empezar a generar datos sobre la incidencia de Campi en México. Afortunadamente en nutrición puedo decir, pues sí, lo aislamos bien, los tenemos en la mesa de laboratorio, desafortunadamente, pero sí los tenemos. Em, y la alta prevalencia que hay a quinolonas está oscilando ya alrededor de 70, 80, 85%. Eh, pero yo creo que más bien lo que a mí me preocupa es en la parte del laboratorio, que tengamos la capacidad para poder aislarlo, ya sea de bacteremias, de la diarrea autolimitada, de la diarrea con sangre, pero ya sea en el norte, en el sur, y desafortunadamente no. Tengo que decir y tengo que externar que no tenemos ese privilegio, ¿no? De estos datos en México. Entonces, ojalá yo sí quisiera y externo mi preocupación de que sí, muchos laboratorios pudieran tener esa capacidad, ese entrenamiento, esa habilidad para microbiológicamente hablando detectar CAMPI. Pero bueno, creo que empezamos bien, empezamos este proyecto con esas ganas de que todo vaya mejorando en México. Vimos datos de Perú muy interesantes y muy adelantados, qué bueno. Vimos datos de Colombia también, qué padre. Pero creo que aquí sí nos falta esta parte, tanto de la parte de alimentos como de la parte clínica. Y un último comentario respecto al tratamiento. Que eh,
que sí nos seguimos quedando con ese, bueno, al menos yo, con un poquito la duda de qué usar, si la Moxi o la Citro. Pero bueno, como ya nos comentó Dolores, depende también, obviamente, clínicamente de todo el manejo que se tenga de cada paciente, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias. Gracias, Fer. Solamente para contestarte, gracias por los datos. Obviamente sí, tú eres el maestro ahí del laboratorio y tú tienes frescos esos datos. Totalmente de acuerdo, necesitamos la estadística porque si no lo conocemos, no sabemos para dónde. En general, lo que se usa regularmente, lo más común es acitromicina. O sea, a mí cuando me llega un paciente con gastroenteritis, lo que uso es acitromicina, como venía 500 cada 24 por 3 días. Este uso de Amoxi, Congenta o IMI es específicamente para datos de bacteriemia. Lo que regularmente se usa en cuadros de diarrea, que es lo más frecuente, es acitromicina. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por esta excelente presentación. Estamos ya superando el tiempo, entonces solamente me resta invitarlos a la siguiente ponencia que tiene como título, denme un momentito, Vigilancia epidemiológica, y precisamente lo que estamos hablando, por laboratorios de Campylobacter, por la bióloga Irma López Martínez, directora de Diagnóstico y Referencia de la Dirección General de Epidemiología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Entonces, será muy interesante, seguramente ella nos podrá dar datos de esto que estamos platicando. Y bueno, gracias a todos por su puntualidad. Doctora Rosario, si me permite ponerla en contacto con la doctora Dolores para que manifieste su inquietud o su comentario y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy buen día. Gracias, doctora, nuevamente. Excelentes comentarios también estamos recibiendo al chat y gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Bye. Gracias, saludos, bye. Bye.